Bueno, vamos a presentar el análisis de la vulnerabilidad sísmica estructural y diseño del refuerzo sismo resistente de la Catedral Basílica de Manizales, Colombia. Como parte de la primera entrega de la actividad de ver materiales y estructuras de concreto. Bueno, como aspectos históricos relevantes de este proyecto, se tiene que la catedral se encuentra próxima a cumplir 100 años desde el inicio de su construcción, que data de 1928, y finalizó en 1939. Fue una de las primeras estructuras que se construyeron en Colombia, en concreto reforzado. Un aspecto también relevante es que la catedral es declarada Monumento Nacional en 1984. Cuenta con un área construida total de 2.500 metros cuadrados. Eh, de acuerdo con la investigación histórica realizada, se logra identificar que el proceso constructivo de esta catedral se dio por fases. En la fase 1 se realizó toda la actividad correspondiente a los cimientos. Para la fase 2 se realizó todo lo que conlleva la construcción de las paredes. Durante la fase 3 se realizó todo el tema del cierre de techos y construcción de 4 torres laterales. Durante, durante la fase 4 se realizó el levantamiento de la cúpula y la torre central. También es importante destacar que los materiales utilizados para la construcción de esta catedral fueron en su mayor parte importados. Se destaca también que se importaron el hierro y el cemento directamente desde Dinamarca, Holanda y Estados Unidos por la imposibilidad de conseguirlos en Colombia para el momento en el que se ejecutó el proyecto. Es importante también mencionar que aunque la construcción inició en 1928 y finalizó en 1939, realmente fueron aproximadamente 11 años de ejecución. Para la época en la que se desarrolló como tal todo el proyecto, la construcción realizada fue, digamos que, muy rápida. Es uno de los proyectos en los que se destacan por este tema. Entonces aquí vemos el diseño original de la catedral y el plan original de cómo se construyó la catedral. Bien. Aquí tenemos entonces un poco el contexto de los eventos sísmicos. Digamos que en la historia, en la construcción de la catedral se destacan básicamente dos movimientos sísmicos. Uno originado el 30 de julio de 1962 con una magnitud de 6.8, con una profundidad de 69 kilómetros, epicentro en el municipio de Pueblo Rico, Risaralda. Afectaciones a la catedral, sufrió graves daños debido al colapso total de una de sus torres y de muchos ornamentos esculturales. Las tres torres más bajas tuvieron que ser reforzadas mediante estructuras metálicas y durante varios decenios la cuarta torre noroccidental colapsada se mantuvo sin su debida reconstrucción. El otro evento sísmico destacado es el relacionado al 23 de noviembre de 1979 con una magnitud de 7.2, una profundidad de 110 kilómetros, epicentro al norte del departamento del Valle del Cauca. La catedral sufrió de nuevo graves daños en sus paredes de hormigón que se agrietaron de manera notable. Eh, y a partir de allí se generan, digamos que una vulnerabilidad sísmica importante para la estructura frente a la condición sismogénica que se podía presentar en la ciudad. En la imagen vemos el mapa generalizado de intensidades del sismo del 23 de noviembre de 1979, como se mencionó, originado en el norte del departamento del Valle y que pues digamos que generó una afectación importante para la ciudad de Manizales. Bueno, entonces a partir de estos eventos sísmicos se genera un diagnóstico. Este diagnóstico corresponde con la información documental encontrada sobre los años 2002 y 2024, que ya se va a referenciar en la bibliografía. Entonces, de manera general,
Este diagnóstico corresponde con un análisis de la interacción suelo-estructura con el fin de estimar cómo se amplía el periodo de vibración de la estructura y cómo se relaja su comportamiento. Los resultados de estos estudios indican que los muros de la catedral se han fisurado o agrietado en sismos anteriores debido a que actúan prácticamente en forma desacoplada. Los agrietamientos se han presentado precisamente porque no existe la capacidad en los muros de la estructura para moverse monolíticamente en un solo conjunto, es decir, no hay un comportamiento diafragmático en la estructura. La mayoría de los agrietamientos se han presentado por la insuficiencia de los mismos para soportar fuerza cortante. Dado que la cimentación es un sistema de nervaduras, algunas de las cuales son poco rígidas por sus acartelamientos, permite adicionalmente, ante la acción sísmica, que los muros giren o roten por falta de empotramiento. Este tipo de situación es muy desfavorable y explica el desacople de los muros y sus agrietamientos. Por esta razón es fundamental reforzar la capacidad de los muros existentes con elementos estructurales competentes que mejoren la resistencia y la capacidad de disipación de energía de la estructura. Por otra parte, el movimiento de la aguja central, que tiene un peso del orden de 3.500 toneladas, induce esfuerzos muy notables en la base de la misma cuando vibra ante la acción de un sismo, dado que existe un sitio cerca de la base donde la placa plegada que la conforma se apoya en un grupo de pilares cuyo refuerzo puede ser insuficiente para absorber los esfuerzos de tracción. Se considera que esta zona es crítica y debe ser reforzada. También se pudo ratificar que las torres o agujas esquineras que fueron reforzadas mediante una estructura metálica interior no están adecuadamente ancladas, ofreciendo una alta posibilidad de inestabilidad en caso de un sismo severo. Por lo tanto, es pertinente llevar a cabo una intervención que garantice una mayor estabilidad y anclaje a la cimentación. Entonces aquí, a partir de la modelación de la estructura, se tiene o se cuenta con, digamos que, la modelación de la oscilación en la aguja central. Aquí en este mismo modelo vemos las cuatro agujas laterales sobre las cuales se hace referencia también en el diagnóstico. Bueno, propuesta de refuerzo estructural sismo resistente. Entonces, en términos generales, los estudios de diagnóstico y diseño habían propuesto la realización de varios muros estructurales nuevos y adosados en puntos estratégicos, así como la intervención en la base de la aguja central y el control de la estabilidad de las cuatro torres o agujas esquineras para mejorar la respuesta sísmica y el comportamiento general de la estructura. Entonces, como ya lo habíamos visto anteriormente en el diagnóstico, pues se tiene la condición de la oscilación frente a la condición de sismo para la aguja central, la cual por su peso genera una alta vulnerabilidad ante los eventos sísmicos. Y debido a la afectación de los sismos anteriores del 1979, se requería también realizar el reforzamiento de las cuatro agujas laterales. Para mejorar el comportamiento ante las cargas laterales, se había establecido que era necesario reforzar la estructura mediante 8 muros estructurales ortogonales nuevos ubicados en la periferia, donde eran considerados de mayor eficiencia para efectos estructurales, sin que causaran mayores cambios en la arquitectura original. Sin embargo, debido a la dificultad que esto acarreaba para la construcción, se estableció que dichos muros se construyeran adosados mediante anclajes a las paredes existentes. Aunque modificaban en menor proporción la fachada, esta situación era preferible, dado que las cargas verticales seguían siendo trasladadas a la cimentación por las paredes o muros existentes. Estos muros debían contar con elementos de borde capaces de soportar los momentos que se generan en caso de un sismo y que deben llegar a la cimentación apoyándose sobre una nueva viga de cimentación alta, que a su vez debía construirse apoyada sobre caisson que garantice el empotramiento de los nuevos muros. Entonces, digamos que lo que se plantea directamente como sistema de reforzamiento es la construcción de estos muros que van a lograr generar una mayor rigidez en la estructura como tal y acoplándose directamente sobre la cimentación o la viga de cimentación y que realmente va a lograr hacer todo el amarre de la estructura y lograr transmitir de manera adecuada las cargas generadas por el sismo directamente al suelo. Estos nuevos elementos estructurales contaron con vigas en diferentes niveles y en su parte superior para asegurar que sean conectados mediante un entramado de nuevas vigas que conformen
un anillo a nivel del diafragma existente con el fin de aportar un sistema idóneo para absorber esfuerzos de tracción cuando se mueve la estructura por un movimiento sísmico. Las vigas se construyeron utilizando platinas metálicas, adosadas y permeadas a las nervaduras altas de las bóvedas que llegan a las cabezas de los muros y, y que se conectan con la cúpula debajo de la torre central, logrando la conexión y la transmisión de esfuerzos, así como el efecto de diafragma con los nuevos muros estructurales en forma de L que se construyeron adosados interior y exteriormente a las paredes de la estructura. Entonces, como ya se había mencionado en el diagnóstico, una de las mayores debilidades que presentaba como tal la iglesia antes de que se generara este reforzamiento era la ausencia de la rigidez o el comportamiento como un diafragma que generara de alguna manera una estructura monolítica, si se puede, digamos, denominar así. Entonces, a partir de este planteamiento para el reforzamiento estructural, eh, se logra, digamos, de alguna manera vincular estructuralmente los elementos a través también de esta viga de cierre. La torre central fue intervenida mediante una base, en su base, perdón, mediante 6 pantallas de refuerzo adosadas a la placa plegada que conforma la aguja. De esta manera se mejoró la capacidad de la estructura en la base de la torre. Y finalmente, digamos que este elemento de la aguja central de la iglesia, que es uno de los que representaba mayor vulnerabilidad por su condición de giro o desplazamiento frente al movimiento sísmico y su peso, su gran peso representativo, digamos, en toda la estructura, logra ser integrado también a la estructura en un comportamiento estructural deseable con la misma rigidez que tiene como tal el reforzamiento. Finalmente, para efectos de mejorar la estabilidad de las agujas de las torres esquineras, eh, se conectaron a través de una estructura metálica con la viga de cimentación. Entonces, aquí nuevamente, estas torres, aunque no se veían en principio de alguna manera tan vulnerables frente a la condición de sismo, se habían tenido unas afectaciones relevantes frente a los sismos presentados para los años de 1962 y 1979, representaban unos elementos que podían generar una condición alta, una condición de amenaza o de riesgo alto para el evento sísmico, porque estos elementos no se habían de alguna manera reforzado no se había logrado ese reforzamiento final de la estructura y por ende digamos que estaban trabajando como unos elementos sueltos, pues que digamos que no habían presentado una afectación importante. Eh, y finalmente también se menciona dentro del estudio la importancia en dos aspectos. Una que ya, digamos, se ha venido realizando el seguimiento de la evaluación de este reforzamiento que se ejecutó más o menos alrededor del año 2017 y ya se evidencian fisuras como tal en la estructura, lo que de alguna manera indica que efectivamente estos nuevos muros ya vienen realizando un trabajo absorbiendo unos esfuerzos. Eh, También es importante destacar para este proyecto un aspecto social relevante y de identidad para los habitantes de Manizales, y es que de alguna manera la Catedral de Manizales se convierte en un elemento sísmico un poco, digamos, llamado coloquialmente, teniendo en cuenta que ha resistido varios eventos sísmicos relevantes, pero también hace parte de un elemento esencial en la historia de la ciudad, porque se ha tenido que reconstruir varias veces. Dentro de estas varias veces que se ha reconstruido, se destacan las reconstrucciones realizadas entre 1925 y en el año 1926. eh, Asociadas a dos grandes incendios que se presentaron en la ciudad y que destruyeron completamente la catedral. También es importante dentro de este proyecto destacar el tema de que efectivamente la catedral como el referente arquitectónico de la ciudad
es un icono para, en general para todas las personas de Manizales y el departamento de Caldas. Esto también conlleva a que efectivamente se declare como monumento nacional en 1984 y que por ende la restauración y la conservación de esta estructura sea de alguna manera priorizada tanto por las diferentes entidades del orden nacional, así como las del orden departamental y local. Finalmente también destacar para este proyecto lo relacionado con el estudio de vulnerabilidad que se realizó, que realmente se realizó como en dos etapas, uno que data más o menos del año 2010, en el que se hizo el primer análisis y posteriormente se realiza este segundo análisis más o menos sobre el año 2017. Esto también es un referente importante porque de alguna manera se presenta para esta época el cambio de la normativa sismo resistente vigente desde 1998 a la vigente actualmente que es la del año 2010. Y el esfuerzo importante que hicieron las dos personas referenciadas aquí en la bibliografía, en este caso el ingeniero Samuel Darío Prieto Ramírez, quien falleció ya en el año 2016, que era también pues oriundo de Manizales y que centró sus esfuerzos en poder llevar a cabo este proyecto de rehabilitación de la iglesia, de la catedral como tal, y para poder, digamos, llevar adelante este proyecto, creó una fundación denominada Juntos por Manizales, la cual logró, digamos, hacer la recolección de los recursos necesarios para poder llevar a cabo este proyecto. Digamos como tal, la bibliografía entonces menciona también la Arquidiócesis de Manizales a través de su canal de YouTube, en el cual hacen un recuento que está disponible en este enlace sobre la historia y la tradición de la Catedral de Manizales en su contexto histórico, arquitectónico para los habitantes de la ciudad. Muchas gracias. Buena noche.